Buenos días, es un gusto continuar con el conocimiento de nuestra Santísima Madre. Eso nos ayuda muchísimo a aprender a amarla y sobre todo a vivir en esa intimidad de vida con ella, que ha de ser el fruto de nuestra consagración. Hoy, en esta sesión número 7, justamente en este tiempo ya próximo a vivir los grandes misterios de la vida, pasión y muerte de Jesús, consideraremos la pasión de la Virgen María. Vamos a honrar a nuestra Santísima Madre, fundidos en la voluntad de Jesús, para, con el mismo amor de su Hijo, con su misma voluntad, honrarla como hija predilecta de Dios Padre. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ti, oh Madre, Madre admirable de Dios Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. A ti, oh María, Esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, te entrego mi voluntad y dame a cambio la tuya. Pierde mi voluntad en la tuya y dame la tuya para vivir. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Al tiempo que estaremos considerando, meditando, profundizando la pasión de Jesús, tenemos también que meditar y considerar la pasión de nuestra Madre, porque eso se dio en un solo golpe, pudiéramos decir así, en un solo acto. Vivieron en una unidad de voluntad, Jesús y nuestra Santísima Madre. Todo lo que sucedía en el corazón del Hijo repercutía en el corazón de la Madre. Y nada más perfecto, nada más seguro, nada más profundo que oír del mismo Jesús esta consideración del dolor vivido por el corazón de nuestra Santísima Madre. A través de los volúmenes de la Sierva de Dios Luisa Picarreta, Jesús nos va mostrando esa aflicción de ella, ese dolor que ella vivió a la par del dolor de su Hijo, y cómo Él consideraba este dolor, porque viéndola sufrir, también sufría Él. Entonces, a través de algunos capítulos de los volúmenes, algunos aparte de los capítulos, vamos a ir mirando ese dolor de la Virgen, qué lo produjo, cómo lo manifestó y cómo lo consideró Jesús desde su corazón de Hijo, enseñándonos también a nosotros a considerarlo como Él lo consideró. En el volumen 4 de septiembre 30 de 1900,
Luisa nos cuenta cómo ella, viviendo ese habitual estado de sufrimiento, de ausencia de Jesús, de privación de Jesús, se sentía sin fuerzas para continuar viviendo en ese estado y tentada a salir de ese estado, porque Jesús no venía donde ella. Ella sentía que Jesús la había abandonado porque no sufría, ya no vivía esas mismas experiencias de antes. Dice ella, los sentidos me los sentía en mí misma. Recordemos que ella quedaba en ese estado de petrificación y no sentía nada de ella. Cuando estaba ella en ese estado, Jesús se le presentó y ella lo veía indignado con el mundo y por supuesto con el deseo de querer aplacarlo, porque ese era uno de los papeles principales de Luisa como víctima, impedir el castigo. Y al ver la indignación de Jesús, pues obviamente deducía que eso se iba a traducir en castigo. Jesús, viéndola a ella y intuyendo cuál iba a ser su actitud, le dijo, por ahora no quieras ocuparte de mí. Te pido que te ocupes de mi mamá. Consuélala, porque está muy afligida. Está afligida por los castigos más pesados que estoy por derramar sobre la tierra. A través de este texto entramos en los sentimientos del corazón de Jesús y los de la Virgen María. No hay castigo en donde Jesús no sufra por vernos sufrir. Y a la par del sufrimiento de Jesús y de las almas está el sufrimiento de nuestra Santísima Madre. Y eso es lo que Jesús le hace entender, le muestra a Luisa y con ella a nosotros. Ocúpate de mi mamá, consuélala porque está muy afligida. Y esa ha de ser nuestra actitud en estos tiempos de tanto pecado, de tanta ofensa a Dios, de tanta indiferencia, de tanto desprecio a Dios, a la Virgen, a la Eucaristía, a los sacramentos. Imaginémonos la aflicción de nuestra Santísima Madre. ¿Y qué nos toca? Hacer lo que Jesús le pidió a Luisa que hiciéramos. Consolarla. Consolarla porque ella ve cómo la justicia divina va a castigar el mundo y todo lo que nos va a tocar sufrir. Y ella anticipadamente ya está sufriendo su corazón de madre por lo que van a sufrir sus hijos. ¿Cómo consolarla? Con el mismo consuelo con que la consolaba Jesús, amándola por los que no la aman, reparando por los que, ofendiendo a Dios, ni siquiera sienten la necesidad de pedir perdón. Es a través de nuestras oraciones, reparaciones, de nuestro amor, hecho todo en la voluntad de Dios, como la podemos consolar. Si nosotros compadecemos a la Virgen y la consolamos, automáticamente consolaremos y compadeceremos a Jesús. Porque es que los dos son uno. Todo lo que se le hace a uno repercute en el otro. Estaban Jesús y la Virgen.
Eso es lo que Luisa ve. Jesús con su corona de espinas. Luisa, siempre que Jesús se le aparecía sufriendo, pues ella buscaba consolarlo, por eso le quitó la corona de espinas. Y Jesús le dice, compadece al mismo tiempo a mi madre. O sea, no me compadezcas a mí solo, compadécete también de mi madre, porque siendo mi sufrir la causa de sus dolores, compadeciéndola a ella, vienes a compadecerme a mí mismo. Es hermoso el amor que Jesús manifiesta a la Virgen, a su mamá, y cómo siempre busca invitarnos a dirigir nuestra mirada a ella. Y es que si nosotros vamos a meditar, sea a través de las horas de la pasión, sea a través de los misterios dolorosos, sea a través de las ceremonias que viviremos en esta Semana Santa, todo dolor de Jesús tiene al lado un dolor de María. Es imposible meditar los dolores de Jesús sin que automáticamente estemos considerando los dolores de la Madre, porque se hicieron uno solo en el dolor, uno solo en el amor, uno solo en la intercesión. Continuamos en el volumen 4 de abril 5 de 1901. Es Jesús quien nos está mostrando el corazón doliente de su madre. Porque si algo le agrada a Jesús, es que contemplemos a su madre, es que la amemos, la honremos como la honró Él, la amemos como la ama Él, la contemplemos como la contempla Él. Dice así este capítulo. Luisa estaba en el Monte Calvario. Entre las tantas visiones y experiencias que ella vivió, estaba esta, en el Monte Calvario, en el momento de la crucifixión. Y mientras sufría la crucifixión, dice Luisa, veía, no sé cómo, en Jesús a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras. Es una de las formas como Jesús le enseña a Luisa y con ella a nosotros, que siempre en Jesús estuvo abarcada toda la humanidad. Todo acto de Jesús fue un acto universal. Todo acto de Jesús tenía encerrado desde Adán hasta el último hombre. Y continúa Luisa diciéndonos, y como Jesús, teniéndonos a todos en él, sentía todas las ofensas de cada uno de nosotros, le hacía y sufría por todos en general y por cada individuo en particular. Estos fueron los modos divinos de esa redención de Cristo. Cada acto de Cristo. En cada acto, Él le daba gloria al Padre por todos en general y por cada uno en particular. Reparaba las ofensas hechas a Dios en modo general y luego por cada uno en particular. Y Luisa dice, de modo que descubría también mis culpas y las penas que por mí sufría especialmente, que es la experiencia que nosotros tenemos que considerar. También en ese sufrimiento de Jesús están incluidas nuestras penas, nuestras ofensas. Al tiempo que ella veía las penas que ella le había causado a Jesús, también veía el remedio que Jesús a cada uno suministraba. Él sufrió por nuestras culpas.
y alcanzó a través de su sufrimiento el remedio que cada uno de nosotros necesitábamos para salir de esos males y para alcanzar la vida eterna. Y todo esto pues causaba en Luisa una consideración y admiración grandísima de ver ese amor de Jesús, desde el primero hasta el último hombre. Dice ella, estando fuera de mí misma, veía las cosas claras y distintas, claro, porque estaba viviendo una experiencia mística sobrenatural. Pero cuando ya se encontraba en ella misma, cuando ya volvía en sí, veía las cosas confusas, porque ya sus sentidos estaban limitados. Y por eso ella no alcanza a ver cuando está en sí misma de la misma manera como veía cuando estaba viviendo su experiencia mística. Por eso ella dice, no quiero entrar más en detalle, no quiero explicar más para no confundir. Pero es importante esto que ella nos muestra, cómo vio en Jesús a toda la humanidad y cómo en cada acto de Jesús, en cada dolor, en cada reparación, siempre lo hacía al Padre en nombre de todos en general y en nombre de cada uno en particular. Y en el volumen 6 de septiembre 4 de 1905, Jesús nos habla de esa participación de la Virgen en su pasión. Por eso es que nuestra Madre es llamada corredentora. Corredentora significa cooperadora con la redención. Y es que esta cooperación con la obra de la redención que su Hijo iba a realizar, es que Dios, desde que la concibe inmaculada, como nos lo cuenta ella misma en el libro de la Virgen María, en el reino de la divina voluntad, Dios le da 3 misiones importantes. La primera la nombró su secretaria. La segunda le dio la orden de salvar al género humano, cooperar con esa salvación. Y la tercera misión la hizo pacificadora, la misión de poner paz entre Dios y la humanidad. Jesús nos confirma eso cuando le dice así a Luisa y con ella a nosotros en el volumen 6. En el tiempo de mi pasión tuve a mi amadísima madre, que mientras le participaba todas mis penas y todos mis bienes, ella como criatura estaba atentísima a reunir en sí todo lo que me habrían hecho las criaturas. Estaba atentísima. Toda su atención estaba concentrada en su Hijo. ¿Para qué? Para reunir en ella, para guardar en ella todo lo que las criaturas le habrían hecho. Hizo suyas las ofensas de su Hijo. Hizo suyas los dolores de su Hijo. Por eso Jesús dice, yo encontraba en ella toda mi satisfacción y toda la gratitud, el agradecimiento, la alabanza, la reparación, la correspondencia que debía encontrar en todos los demás. ¿Por qué la Virgen hizo suya todas las penas y los bienes de Jesús? Para darle en nombre de todos nosotros todo lo que nosotros debíamos haberle dado y no le dábamos. Agradecimiento, alabanza, reparación, correspondencia. Siempre lo hizo en nombre de todo. Por eso Jesús en ella se sintió correspondida en nombre de todos.
Así como Jesús encerraba en sí a toda la humanidad, la Virgen María encerraba en sí a toda la humanidad. Tampoco sus actos fueron individuales, también sus actos fueron universales. Y en nombre de todos amaba a su Hijo. En nombre de todos lo consolaba, le reparaba, le agradecía, lo adoraba, le alababa. En nombre de todos. Por eso Jesús le daba todo a ella, le daba sus penas y le daba los bienes que para nosotros alcanzaba a través de esas penas. A su vez, la Santísima Virgen igual recibía lo de su Hijo, lo recibía en nombre de todos nosotros. Y en nombre de todos nosotros le agradecía esos bienes que recibía de Jesús. La participación de sus penas. Y en razón de eso, en nombre de todos, le daba la correspondencia. No hubo momento de la pasión de Jesús, incluyendo desde que fue concebido. Porque desde que Jesús fue concebido, con él fue concebida la pasión. Ya en el vientre de la Virgen, Jesús vivió todo: la soledad, el desprecio, la ingratitud, la oscuridad del pecado, la coronación de espinas, la flagelación. Todo lo vivió en el seno de la Virgen. Y a la par de él la vivió la Virgen María, porque todo el embarazo de la Virgen María a los 9 meses fue una pasión continua, la misma pasión que vivía su Hijo en su seno. En el volumen 8 de diciembre 10 de 1907 se nos explica la única intención de la Virgen para salir al encuentro de Jesús en esa vía dolorosa. ¿Sí? Dice él: hija mía, mi madre salió el día de mi pasión solo para poder encontrar y aliviar a su Hijo. Esa fue su única intención. Encontrar y aliviar a su Hijo. En la Virgen no tuvo el pensamiento de las que estaban ofendiendo a Jesús. No tuvo el pensamiento de nada más, sino su Hijo. Encontrarse con él y aliviarlo. Y nos dice este capítulo que de igual manera las almas amantes, y ahí debemos estar nosotros, en todo nuestro obrar, cualquier cosa que hagamos, la intención es la de encontrar a su querido Hijo, a su amado Hijo, y aliviarlo del peso de la cruz. Es importante esta recomendación y la tomamos de la vida de nuestra Madre. Es el ejemplo que ella nos da para ese acompañamiento a su Hijo. Encontrarnos con Él en cada acto que realicemos, para amarlo y para aliviarle el peso de la cruz, porque en los actos que nosotros realizamos, fundiéndonos en la voluntad de Dios, vamos a encontrar los actos de todas las criaturas. Y en esos actos de las criaturas, unos serán actos buenos, otros serán actos ofensivos. Y ahí tenemos que estar atentos para amarlos en los buenos y reparar en los ofensivos. Dice este capítulo: como la vida humana es una continua actitud de acciones, sea internas o externas, el alma no hace otra cosa que continuos encuentros con su amado. Es una llamada a una vida de inseparabilidad con Jesús y con la Virgen María. Y ahí vale lo que nos enseña Jesús: vive como si solo tú y yo. Pero al decir yo, en ese yo está Jesús y María. Entonces nos toca vivir como si solo Jesús
y la Virgen María existieran en el mundo con nosotros. Y solamente lo encontrará, dice no, lo saludará, lo abrazará, lo besará, lo consolará, lo amará. Y aunque sea con una sola palabrita que le diga deprisa, él quedará satisfecho y contento. Eso es lo que Jesús quiere. Que estemos unidos a Él y a su Santísima Madre. Y conteniendo la acción siempre un sacrificio, si la acción sirve para encontrar el sacrificio que hay dentro de la acción, servirá para aliviarme el peso de mi cruz. ¿Cuál será la felicidad de esta alma que en su obrar está en continuo contacto conmigo? Esto es lo importante. En cada obrar es que cada acción implica un sacrificio. El mero sacrificio de la atención para hacerlo con la voluntad de Jesús, no con la nuestra, para hacerlo bien. Un acto digno de Jesús, sirviendo a Dios, no al hombre. Todo eso implica un sacrificio, así sea solo de atención, para tener nuestro corazón puesto en Jesús. Y ese sacrificio le va a aliviar a Jesús el peso de la cruz que le imponen tantos con sus pecados. Entonces este capítulo nos invita a un obrar continuo de unión con Jesús, inseparables de Jesús, para encontrarlo a Él en cada acto que hacemos y encontrarlo con la Virgen, porque Jesús nunca está solo. Es unirnos a la Madre para encontrar en cada acto a su Hijo y en cada acto obrar con Él como obró siempre ella. ¿Y cuál sería la pasión de la Virgen viendo sufrir a su Hijo? Es la misma de su Hijo. En el volumen 10 de junio 21 de 1911. Estaba Luisa reflexionando en ese momento en que descendieron a Jesús de la cruz y lo pusieron en los brazos de la Virgen. Y ella veía cómo el amor era el que motivaba todas las acciones de la Virgen. Y Jesús le dice, porque es Jesús el que nos va enseñando este corazón doloroso de la Madre. Jesús le decía, el amor obraba potentemente en mi madre. El amor la consumía toda en mí, en mis llagas, en mi sangre, en mi misma muerte, y la hacía morir en mi amor. Y mi amor, consumiendo el amor y a toda mi madre, la hacía resurgir de amor nuevo, o sea, toda de mi amor. Así que su amor la hacía morir y mi amor la hacía resurgir a una vida nueva toda en mí, de una mayor santidad y toda divina. Y nos dice Jesús, no hay santidad si el alma no muere en mí. No hay verdadera vida si no se consume toda en mi amor. Si no se consume toda en mi amor. Nuestra vida tiene que ser una vida de amor a Jesús. Amor cuando le alabamos, amor cuando reparamos, amor cuando le bendecimos, amor cuando nos dolemos de su mismo dolor. Toda nuestra vida tiene que ser una vida de amor para que también en nosotros se dé lo que la Virgen. El amor a Jesús nos haga morir a todo lo que no es Jesús, morir a todo lo que le va a ofender,
morir a todo lo que le desagrada y morir por amor, sacrificarnos por amor. Y cuando eso se hace, entonces el amor de Jesús, que no se deja vencer en generosidad, nos hace resurgir a una nueva vida, toda de amor en Él, una vida de santidad y una santidad toda divina, que es lo que se nos da con este don de la divina voluntad. Luisa seguía pensando en la Virgen. Ella estaba meditando la pasión de la Virgen. Y Jesús le dice: a mi querida mamá nunca se le escapó el pensamiento de mi pasión, nunca. Y es un nunca que dice Jesús. No hubo instante en que ella no estuviera unida a esa pasión de Jesús, porque ella sabía muy bien que esa pasión no había terminado. Había terminado la pasión en la tierra, pero la pasión de Cristo se iba a prolongar tanto cuanto existiera el pecado, y se iba a prolongar en el sufrimiento de su cuerpo místico, que es la Iglesia. Dice: y a fuerza de repetirla se llenó toda de mí. Así sucede al alma. A fuerza de repetir lo que yo sufrí, viene a llenarse de mí. Y por eso es imposible meditar la pasión de Cristo sin meditar la pasión de María, sin unirnos a su corazón de madre, doliente, traspasado por el dolor de ver sufrir a su hijo. Y también en nosotros nos sucederá lo que le sucedió a ella. A fuerza de meditar, de repetir lo que él sufrió, nos llenaremos de él. Y este es uno de los frutos de la meditación de las horas de la pasión, de los relojes vivientes cuando los hacemos como Jesús pide, con su voluntad, con sus mismas intenciones. Es en los relojes vivientes que vamos repitiendo lo que Jesús sufrió. Y ese repetir lo que Él sufrió en nuestro corazón, considerándolo, meditándolo, reparando, uniéndonos a sus intenciones, nos vamos a llenar de Él. En el volumen 11 de noviembre 4, Luisa nos cuenta otra de sus experiencias con la Virgen. Luisa estaba en uno de esos estados de experiencia mística que fueron muy frecuentes en su vida. Ella se encontrara fuera de sí misma, dice ella, y estaba junto con la reina mamá. Y ella le pedía a la Virgen para que se interpusiera ante Jesús, para que cesara el flagelo de la guerra, porque Jesús estaba castigando al mundo con la guerra, la Segunda Guerra Mundial que le tocó a Luisa. Y ella le dice: mamá mía, piedad de tantas pobres víctimas, ¿no ves cuánta sangre, cuántos miembros destrozados, cuántos gemidos y lágrimas? Eres la mamá de Jesús, también eres nuestra madre. Por lo tanto, te corresponde pacificar a tus hijos, o sea, poner la paz. Dios te puso pacificadora. Y Luisa le rogaba a la Virgen llorando, pero ella veía que la Virgen no le conmovían sus lágrimas ni sus oraciones. Y Luisa continuaba rogando por la paz. Y ante esa súplica constante de Luisa, la Virgen le dice: Luisa veía que la Virgen mantenía inflexible. La Virgen le contesta y le dice: hija mía, la tierra no está aún purificada. Los pueblos se mantienen endurecidos.
Y además, si el flagelo termina, ¿quién salvará a los sacerdotes? ¿Quién los convertirá? La vestidura que en muchos cubre sus vidas es tan deplorable que los mismos seglares tienen repugnancia de acercárseles. Recemos, recemos. Aquí nos muestra una nueva faceta del corazón de la madre. Pese a que sufre como sufre su hijo ante los castigos, al ver a sufrir a sus hijos, a los miembros de ese cuerpo místico de Cristo que es su hijo, ella sufre. Pero igual que Cristo, cuando esa justicia divina, esos castigos son necesarios para la conversión de los corazones, para ablandar tantos corazones endurecidos, la Virgen se mantiene inflexible, como se mantiene inflexible Jesús. Por eso él no iba donde Luisa, cuando sabía que era necesario castigar. Y esto nos tiene que hacer entender a nosotros que el castigo es amor. Como es amor cuando un padre castiga a su hijo. Es fruto del amor, por el amor y para el bien de las almas. Y ante eso la Virgen igual. Ella, ¿cómo responde? Como le respondió a Luisa, haciéndonos entender que eso es necesario para la purificación de las almas, para el mejor bien de las almas. Y aun cuando a nosotros nos duela, porque también a ella le duele y a su hija le duele, hay que hacerlo porque es necesario. Continuamos en el volumen 11. Jesús nos vuelve a hablar de las penas de su madre. Y qué mejor oírlo del mismo Jesús. Nadie más que él conoció ese corazón de la Virgen María. Nadie más que él fue testigo de la pasión que vivió su madre paralela a su pasión. Y dice así Jesús en esta aparte del capítulo: Hija mía, conforme siento repetir en ti mis pensamientos, mis palabras, amar con mi amor, querer con mi voluntad, desear con mis deseos y todo lo demás, siento correr mi vida en ti, repetir los mismos actos míos, y por eso es tanta mi complacencia que voy repitiendo vida mía, vida mía. Entonces lo dice Jesús a Luisa y con ella las almas que viven en su voluntad, realizan actos en su voluntad. Y continúa: y cuando pienso en lo que sufrió mi querida mamá, que quería tomar todas mis penas para sufrirlas ella, que es lo que hace una verdadera mamá, al ver sufrir a su hijo, ella quiere hacer suyo ese sufrimiento para quitárselo a su hijo. Y Jesús lo comprende. Jesús sabe que ella quería tomar sobre sí todas las penas de Jesús, ocupar el lugar de Jesús para que él no sufriera. Y como tú buscas imitarla, le dice a Luisa, y con ella nosotros, pidiéndome sufrir tú las penas que las criaturas me dan, voy repitiendo, mamá mía, mamá mía. El Evangelio nos dice quiénes son los verdaderos padres, madres, hermanos de Jesús, los que hacen su voluntad. Y esta es una de las manifestaciones de su voluntad, lo que hizo su madre. Querer hacer nuestros los sufrimientos de Jesús para aliviarlo, para quitárselos, hacerlos nuestros y quitárselos a él para que él no sufra. Y cuando el alma siente sinceramente eso,
pedirle sufrir nosotros las penas que las criaturas le daban, ahí estamos haciendo el verdadero papel de ser madres de Jesús. Ejercemos la maternidad divina como participación de la maternidad de la Virgen María. Porque ya Jesús lo dijo en el Evangelio. Esos son la verdadera madre, padre de Jesús. En tantas amarguras de mi corazón, por los tantos miembros lacerados que siento en mi humanidad de tantas criaturas, mi único alivio es sentir repetir mi vida. ¿Y quién repite la vida de Jesús? Quien hace actos en su voluntad. Así siento los miembros de las criaturas consolidarse en mí. Eso es lo que consuela a Jesús, eso es lo que consuela a la Virgen María. Actos hechos en su voluntad, a través de los cuales le amamos, adoramos, bendecimos, agradecemos, reparamos todas las ofensas que a Él le hacen. Luisa, en el volumen 12 de septiembre 18 de 1917, ve llorar a la Virgen. Y es que las lágrimas de la Virgen son fruto de ese reproducirse en ella la pasión de su Hijo. Porque la pasión de Jesús, como lo dijo él, nunca se apartó del pensamiento, y no solo del pensamiento, nunca se apartó del corazón de la Virgen. Todavía la vive, porque todavía la pasión de Jesús se reproduce por el pecado. Nos dice Jesús, dice él, dice Luisa, mi mamá celestial se había hecho ver llorando, y habiéndole preguntado, mamá mía, ¿por qué lloras? Esto le contestó la Virgen, ¿cómo no debo llorar si el fuego de la justicia divina quisiera devorarlo todo? Cuando ella ve que sus hijos van a ser castigados y les va a tocar sufrir mucho, aun cuando sabe y tiene claro que ese castigo es justo, su corazón se derrite de dolor. Dice, el fuego de las culpas devora todo el bien de las almas, y el fuego de la justicia quiere destruir todo lo que pertenece a las criaturas. Y viendo que el fuego corre, lloro. ¿Y cuál es la invitación que nos hace? Reza, reza. Que se pueden cambiar estas palabras por ora, ora. No hay otra solución sino orar. Hoy la Virgen está pidiendo muchísima oración. El rezo del Santo Rosario, el ayuno. Esta debe ser su situación. Su rostro lleno de lágrimas, de ver el mundo como está, cómo están sus hijos en las tinieblas del pecado, de la indiferencia, de la obstinación. En este volumen 12 es importante, marzo 18 de 1919, ella nos habla de esa pasión que vivió su hijo en el vientre de ella y cómo ella participó de esa pasión. No hay dolor de Jesús que no se haya hecho dolor de la Virgen María. Esto nos lo explica el mismo Jesús. Vamos a escucharlo. Nadie más que Él puede hablarnos de esto. Dice, mi pequeña humanidad, en cuanto fue concebida, comenzó a sufrir alternativamente las penas y las muertes, alternativamente. Tan pronto fue concebido, y todas las almas nadaban en mí como dentro de un vastísimo mar.
Formaban miembros de mis miembros, sangre de mi sangre, corazón de mi corazón. ¿Cuántas veces mi mamá, tomando el primer puesto en mi humanidad, sentía mis penas y mis muertes y por esto moría junto conmigo? Cómo me era dulce encontrar en el amor de mi mamá el eco del mío. Son misterios profundos, donde la inteligencia humana, no comprendiendo bien, parece que se pierde. Encontrar en el amor de mi mamá el eco del mío. Por eso, ven en mi querer, ven en mi voluntad, toma parte en las muertes y en las penas que sufrí, no apenas fue cumplida mi concepción. Así podrás comprender mejor lo que te digo. Justo a partir del 25 de marzo se ha establecido una costumbre que es muy enriquecedora de meditar, empezar a meditar lo que vivió Jesús, la pasión de Jesús en los 9 meses de embarazo de la Virgen María. La pasión que vivió en el seno de la Virgen María, una pasión que es una sola, la pasión de Jesús y la pasión de María, porque a la par de Jesús sufrió la Virgen María teniéndolo en su seno de esa manera. Ella experimentaba perfectamente cada pena de su hijo. En el volumen 12, nuevamente Jesús nos habla del dolor de su mamá, de todo lo que ella sufrió por él y de todo lo que él sufrió por ella. Así nos lo dice. Le está hablando a Luisa, le dice: tu estado doloroso lo siento en mi corazón. Porque Jesús igual sufre cuando las almas que lo aman sufren. Dice: siento repetirme la corriente del dolor que corría entre mí y mi mamá. Ella era crucificada por mis penas, yo era crucificado por las suyas. Pero la causa de todo, ¿quién era? El amor de las almas. Por amor de ella, mi querida mamá toleraba todas mis penas y hasta mi muerte. Claro, ¿a qué mamá no le duele la muerte de su hijo y de qué manera? Y sin embargo, por amor a nosotros, la Virgen lo aceptó, lo toleró. Yo, por amor de las almas, toleraba todas sus penas, que la Virgen sufriera, hasta privarla de mí. Oh, cuánto costó a mi amor y a su amor materno, o sea, el amor de la Virgen María, el privar de mí a mi inseparable mamá. Pero el amor por las almas triunfó sobre todo. ¿Y qué ejemplo nos dan Jesús y María? Amándose en modo divino y tan profundamente el uno al otro, por encima de ese amor estuvo el amor a nosotros, a las almas. De igual manera nos tocará a nosotros. Cualquiera sea el amor que tengamos a la familia, al esposo, a la mamá, al tío, a los abuelos, todo eso tiene que estar por debajo del amor a Dios y a las almas. El amor a Dios y a las almas han de ocupar en nosotros un primer lugar. Jesús nos habla de la pasión que él vivió desde su concepción en el volumen 18 de diciembre 20. Y a la par nos habla de la pasión de su mamá. Dice así: hija mía, mis lágrimas comenzaron desde el primer instante de mi concepción en el seno de mi mamá celestial y duraron hasta mi último respiro sobre la cruz. ¿Cuántas veces mi querida mamá, mirándome, quedaba traspasada al verme todo bañado en llanto?
y ella unía, por el dolor de verme llorar, sus lágrimas a las mías, y llorábamos juntos. A veces me veía obligado a esconderme para dar desahogo al llanto, para no traspasar su inocente y materno corazón. La ternura de Jesús. Otras veces esperaba que mi celestial mamá, por necesidad, se ocupara en sus quehaceres domésticos para dar desahogo a mis lágrimas, para poder completar el número de las lágrimas de todas las criaturas. A Jesús le tocó derramar en sí mismo las lágrimas de todos nosotros. Y aquí lo dice, completar el número de las lágrimas de todas las criaturas, para divinizar esas lágrimas. Y ya en el volumen 19, Luisa estaba pensando en la Virgen y decía, la Virgen hizo grandes sacrificios, sacrificios que ninguno otro ha hecho, como el no querer conocer su voluntad. Y eso pues le dio fuerza para todos los dolores, para todas las penas, le dio el heroísmo del sacrificio de sacrificar a su propio hijo para cumplir el querer supremo. Pero dice Luisa, una vez que la Virgen hizo esto ya se acabó, hizo todo, ya ella no tuvo más penas a lo largo de su vida. No tuvo que luchar contra las circunstancias o los encuentros imprevistos, pérdidas inesperadas. Dice Luisa, todo esto es una lucha y hace sangrar el corazón. Mientras estamos cuidando de no hacer nuestra voluntad. Y reafirma qué atención se necesita para mantener a la voluntad divina en el primer puesto, en el puesto de honor, para darle la supremacía sobre todo. O sea, hay que mantener una lucha permanente. Y dice, muchas veces es más dura la lucha que la misma pena. Así resulta muchas veces. Entonces, mientras Luisa estaba en estos pensamientos, Jesús le dice, hija mía, tú te equivocas, no fue uno el máximo sacrificio de mi mamá. Fueron tales y tantos por cuantos dolores, penas, circunstancias y encuentros fue expuesto su existencia y la mía. O sea, fue una continua batalla, una continua cadena de penas, de dolores, de circunstancias desfavorables. Las penas en ella siempre eran duplicadas, importante. Siempre las penas fueron duplicadas. ¿Por qué? Porque tenía las penas de Jesús que eran más que penas suyas, dice Jesús. Dice, mi sabiduría no cambió nunca dirección con mi mamá. En cada pena que debía tocarle, yo le preguntaba si quería aceptarlas, para oírme repetir por ella aquel fiat en cada pena, en cada circunstancia y aún en cada latido. ¿Cómo Jesús no hace nada sin consultarnos? No hace nada con violencia. Siempre espera el fiat de la criatura. Él no se impone. Oírme repetir por ella aquel fiat en cada pena, en cada circunstancia y aún en cada latido. Ese fiat me sonaba tan dulce, tan suave, tan armonioso, que lo quería oír repetir a cada instante de su vida. Y por eso le preguntaba siempre, mamá, ¿quieres hacer esto? ¿Quieres sufrir esta pena? Y ella, mi fiat, le llevaba a los mares de bienes que contiene y le hacía entender la inmensidad de la pena que aceptaba. Y entender con luz divina lo que paso a paso debía sufrir
le daba tal martirio que supera infinitamente a la lucha que sufren las criaturas, porque faltando en ella el germen de la culpa, faltaba el germen de la lucha. Mi voluntad, es importante esto. La Virgen sufrió lo que todos los santos, desde Adán hasta el último hombre, iba a sufrir. La Virgen lo sufrió todo en ella y duplicadamente, como dice Jesús. Mi voluntad debía encontrar otro medio para hacer que no fuese menor que las criaturas. La Virgen iba a ser reina de los dolores. Por tanto, ella debía sufrir con justicia el dolor superado al que debían sufrir todas las criaturas. Si el dolor que iba a sufrir todas las criaturas reunido y superado, ese es el que la Virgen tenía que sufrir en justicia para ser reina de los dolores. Eso lo explica bien, volvámoslo a leer. Mi voluntad debía encontrar otro medio para hacer que no fuese menor que las otras criaturas en el sufrir, porque debiendo adquirir con justicia el derecho de reina de los dolores, debía superar a todas las criaturas juntas en las penas para poder ser reina de los dolores. Superar los dolores de todas las criaturas. Y en volumen 19, de julio 11 de 1926, nos muestra cómo la Virgen fue la que más se distinguió en el sufrir y que era necesario para formar el reino de la redención. Y aparentemente parecía que no sufría ninguna pena. Solo en el momento de la pasión, cuando caminó hacia el Calvario con Jesús, ahí todo el mundo la vio sufriendo, pero antes no. Ella poseía la unidad de la luz de mi voluntad, dice Jesús. Esta luz llevaba a su corazón traspasado no solo las 7 espadas que dice la Iglesia, sino todas las espadas, todas las lanzas, los pinchazos de todas las culpas y penas de las criaturas que martirizaban en modo desgarrador su materno corazón. A la par de Jesús, Jesús sufrió por todas las criaturas, la Virgen sufrió por todas las criaturas. Pero esto es nada, esta luz le llevaba todas mis penas, mis humillaciones, mis aflicciones, mis espinas, mis clavos, las penas más íntimas de mi corazón, lo que nos dijo Jesús. En ella las penas fueron dobles, porque tenía sus penas y las mías. Igual le pasó a Jesús, también en él las penas fueron dobles, porque tenía sus penas y al ver sufrir a su madre por sus penas. Fue otra gran pena de Jesús. Y qué importante esto que nos dice Jesús. Lo dice Jesús. La Iglesia de las penas de la celestial soberana conoce tan poco que se puede decir que solo son las penas aparentes. Y por eso la Iglesia habla solo de 7 espadas. Pero si conociera que su materno corazón era el refugio, el depósito de todas las penas, que la luz de mi voluntad todo le llevaba y nada le ahorraba, no habría dicho 7 espadas, sino millones de espadas. Mucho más que siendo penas íntimas, solo Dios conoce la intensidad del dolor de ellas y por eso con derecho fue constituida reina de los mártires y reina de todos los dolores. Importante, ¿sí? La Virgen sufrió todas las penas, pero nadie se la vio sufriendo, solo en el momento de la pasión. Fueron sufrimientos escondidos.
Su corazón era el refugio, el depósito de todas las penas que la voluntad de Dios le proporcionaba. En otra parte dice que Dios le pudo clavar en su corazón tantas espadas cuantas quiso porque ella nunca puso resistencia. Dice, las criaturas saben dar el peso, el valor a las penas externas, pero de las internas no atinan a darles el justo valor. Ahora, para formar en mi mamá primero el reino de mi voluntad y después el de la redención, no eran necesarias tantas penas, porque no teniendo culpas, la Virgen no tenía culpa, la herencia de las penas no era para ella. Ella no tenía por qué sufrir, el sufrimiento es consecuencia del pecado. Su herencia era el reino de mi voluntad, pero para dar el reino de la redención a las criaturas, como a ellas le fue encomendada la redención, debió sujetarse a tantas penas, así que los frutos de la redención fueron madurados en el reino de mi voluntad, poseído por mí y por mi mamá. Así que no son las penas externas, ni las únicas ni las más valiosas. ¿Cuántas penas internas vivió nuestra madre? Penas internas que debemos abrazar nosotros, considerar, contemplar, agradecer, adorar. Vamos a darle gracias a Jesús por la Virgen María. Después de considerar todo lo que la Madre sufrió por nosotros, todo lo que Jesús permitió que su Madre sufriera. ¿Cuántas veces decimos nosotros, no, que yo sufra, pero mi mamá no? Y hay del que haga sufrir a mi mamá. No. Jesús, por amor a nosotros, permitió que su Madre sufriera. ¿Y en qué dimensión? Porque las penas de la Virgen fueron dobles. Vamos a agradecérselo diciendo, dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa, un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.